Continuando con la lección del teorema de Pitágoras, vamos a recordar el teorema. Sabemos que es exclusivamente para triángulos rectos y se utiliza solamente cuando hay que encontrar uno de los lados que falta. Por ejemplo, nos dan el lado A, digamos que es un 5, nos dan el lado B, digamos que es un 12 y nos toca encontrar el lado C. Ahora vamos a ver cómo, si nos dan los tres lados, por ejemplo, si nos dieran un lado 5, un lado 12, un lado 13, podemos sustituir cada uno de esos valores en la fórmula y con eso determinar si el triángulo es un triángulo recto o no. O sea, utilizamos el teorema de Pitágoras para clasificar los triángulos. Sabemos que cuando sabemos todos los tres lados de un triángulo, podemos utilizar el teorema C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado para verificar. ¿Es ese triángulo un triángulo recto? Pues la primera observación que podemos hacer es que si C al cuadrado, si tomamos el valor de C, lo ponemos al cuadrado y ese valor nos da igual que el valor de la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces automáticamente ese triángulo es un triángulo recto, como vemos aquí. Podemos dibujarlo como un triángulo recto. Sin embargo, si yo escojo decir, si yo evalúo un problema y veo que el valor de C al cuadrado resulta más grande que A al cuadrado más B al cuadrado, entonces ese triángulo se clasifica como obtuse. ¿Por qué sucede esto? Porque si yo tomo un triángulo y el lado C, lo estoy haciendo más largo, digamos que lo hago más largo así, pero no puedo cambiar este punto aquí. ¿Qué sucede con los dos lados que quedaron aquí en negro? Pues esos dos lados van a tener que ahora estirarse así. Por lo tanto, el nuevo ángulo que me queda ahí va a ser más grande que 90 grados y por eso resulta que el triángulo es obtuse. Sí, sin embargo, tengo el caso de que evalúo C al cuadrado y me sale que es más pequeño que el valor de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces ese triángulo es agudo. ¿Por qué sucede esto? Veamos otro triángulo. Si tengo este triángulo, comienzo con él siendo un triángulo recto, pero entonces quiero ver que ese cuadrado sea más pequeño, por lo tanto hago este lado más pequeño, digamos solamente así de largo. ¿Qué sucedería con los otros dos lados? Pues los otros dos lados tendría yo que hacerlos de esta forma para que pueda llegar al final. Entonces, este ángulo que resulta aquí resulta más pequeño que 90 grados y por eso es acute. Muy importante memorizarse esta parte de cuándo es recto, cuándo es agudo y cuándo es obtuso. Vamos a ver unos ejemplos. Clasifiquemos estos lados como ángulos rectos, agudos o obtusos. Bueno, primero siempre recordamos que de los tres números que nos dan, el más grande siempre hay que utilizarlo como el C en la fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Tengo C, que es 20 al cuadrado, y los otros dos lados los utilizo como A y B. Tengo aquí, esto es 400, es igual a 144 más 16 al cuadrado es 256. Si sumo estos dos números, resulta que tengo un 400. Y al ver que el valor de C al cuadrado
que era 400, resultó ser igual al valor de a al cuadrado más b al cuadrado. Puedo decir que esto es un ángulo recto, right. Vamos a ver de nuevo con este. Para identificar cuál lado es más grande, puede usted en su calculadora evaluar la raíz cuadrada de 56 y le va a dar un valor de 7.4. Entonces, así sé que definitivamente el 9 es más grande. Bueno, pues sustituyendo en la fórmula, b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. El 9 se sustituye en el c al cuadrado. 5 al cuadrado para a. Y raíz cuadrada de 56 al cuadrado para b. 9 al cuadrado es un 81. 5 al cuadrado es un 25. Y recordemos que un exponente de 2 y un símbolo de raíz cuadrada se cancelan uno al otro y me queda solamente el número 56 solito. Estos dos números se suman y obtenemos. Esto también produce un 85. Pues puedo ver que en este caso también el valor de c al cuadrado resultó ser igual que el valor de a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, esto también es un right triangle. En este caso se me olvidó poner triangle. Para este caso, para clasificar el triángulo, raíz cuadrada de 4, 5 y 6, pues veo los números dentro y veo que el 6 es más grande. Este sería el valor de c. Por lo tanto, tengo c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Se convierte en raíz cuadrada de 6 al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Se cancelan el raíz cuadrada y el exponente de 2. Quedan simplemente los números. 6 es igual a 4 más 5. En este caso, 4 más 5 son 9 y tengo a mano izquierda un 6. En este caso, los números no son iguales. Resulta que el 9 es más grande. Y si nos referimos a lo que aprendimos anteriormente, si c al cuadrado es más pequeño, el triángulo resulta ser acute. Es un acute. En el próximo problema, el lado más grande es el 8, por lo tanto, este lo clasifico como el C, lado C, también la C. Y evalúo de nuevo mi fórmula, sustituyendo de esta manera. 8 al cuadrado, 64, 2 al cuadrado son 4, 7 al cuadrado son 49. Al sumar el lado derecho de la ecuación, tengo un 53, pero veo que en este caso los números no son iguales. Veo que en este caso el 64 es más grande. Y si nos referimos a lo que aprendimos, cuando c al cuadrado es más grande, el triángulo entonces es obtuse. Por lo tanto, este es un obtuse triangle. En este próximo ejemplo, veamos lo que nos pide este ejemplo. Primero nos pide que grafiquemos el triángulo. Bueno, pues vemos aquí los puntos del triángulo. Vamos a clasificarlos y poner los nombres de cada punto E, F y G según los graficamos. El punto E es el punto 0, 0 que queda aquí. Y le voy a poner su nombre, punto E. El punto F queda en 2,4, muevo 2 hacia la derecha y luego 4 hacia arriba. Y este sería el punto F. Y luego el punto G es 6, 2. Muevo 6 hacia la derecha y luego 2 hacia arriba y obtengo el punto G. Próxima instrucción es que encuentre el largo de los lados. Esta palabra, el largo de los lados. Pues al trazar mi triángulo, me están pidiendo que encuentre el largo de cada uno de estos lados. Pues vamos a hacer eso primero. Recuerde
que no necesariamente tenemos que trabajar con el triángulo que nos han dado, podemos utilizar la cuadrícula y los puntos dados para crear otros triángulos que sean más fáciles para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos aprendido a trabajar con triángulos que son rectos. Y el triángulo que nos han dado no es un triángulo recto. Pero si convertimos cada uno de estos lados en la hipotenusa de nuevos triángulos rectos, podemos trabajar con triángulos más fáciles. Por ejemplo, este lado EF. Si convierto esto en la hipotenusa de un triángulo y sigo las líneas de mi cuadrícula para crear un triángulo recto, puedo entonces clasificar este lado como A, este lado como B y encuentro el largo del lado C. Vamos a hacer eso. A en este caso son 1, 2, 3, 4 unidades. El lado B es 2, pues sustituyendo C al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 más 4. Sumando estos dos números me da un 20. Tengo que hacer la raíz cuadrada en ambos lados. C es igual a... Esto me da un decimal, por lo tanto separo el 20 en mis factores, 4 por 5. Y escojo estos factores porque yo sé la raíz cuadrada de 4 es un 2. Por lo tanto, ese lado C viene siendo 2 raíz cuadrada de 5. Lo mismo podemos hacer con este lado que vamos a poner en violeta. Creamos un triángulo recto utilizando las líneas de la cuadrícula y medimos los largos conocidos. El largo de este es 1, 2, 3, 4. El largo de este es 2. Por lo tanto, para el lado FG tendremos, sustituyendo en la fórmula, de nuevo 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Son los mismos números, nos debe dar los mismos valores, pero siempre podemos volver a practicar sacando la raíz cuadrada en ambos lados. Ya sabemos del cálculo anterior que la raíz cuadrada de 20 es igual a 2 raíz cuadrada de 5. Trabajando ahora con el próximo, señalándolo aquí en marrón, el lado eje. Si creo un triángulo recto utilizando las líneas de la cuadrícula, veo que el lado de abajo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y de arriba a abajo es 2. Pues sustituyendo para nuestro lado eje en la fórmula, a al cuadrado más b al cuadrado, obtengo a es 6 al cuadrado más b es 2 al cuadrado. Esto tengo que son 36 más 4. Se suman esos dos números. Obtengo un 40 y siempre hay que hacer la raíz cuadrada en ambos lados. Obtengo que C es igual a... Esto de nuevo me va a dar un decimal. O sea que el 40 lo tengo que separar en factores que conozco. La raíz cuadrada, puedo pensar en 4 por 10. Raíz cuadrada de 4 yo sé que es un 2. Por lo tanto, C es igual a 2 raíz cuadrada de 10. Ahora puedo eliminar lo que escribí temporariamente aquí alrededor del triángulo
y poner las medidas del largo de triángulo que reconozco. Teniendo tres medidas de los largos de este triángulo, nos están pidiendo ahora en el problema que clasifiquemos el triángulo como right, acute o obtuse. Esto quiere decir que tenemos que sustituir estos tres largos en la fórmula c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado y ver qué valores nos dan. Identificando 2 raíz cuadrada de 10 como el lado más grande, ese va a ser nuestro lado C. Lo pongo aquí, 2 raíz cuadrada de 10. Todo eso al cuadrado es igual a los otros dos números, cada uno al cuadrado. 2 raíz cuadrada de 5 al cuadrado más el otro, 2 raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Recordemos cómo se multiplica esto. El 2, esto significa que el exponente de 2 aplica tanto al 2 que está fuera de la raíz cuadrada como a la raíz cuadrada también. De igual manera, el 2 de afuera aquí se le aplica al exponente 2, al igual que a la raíz cuadrada de 5. 2 raíz cuadrada de 2, todo es 5. Estos dos que están fuera, 2 exponente 2, cada uno va a ser un 4, recordamos. Y también recordamos que el exponente de 2 con el símbolo de raíz cuadrada se cancelan. Por lo tanto, simplemente queda un 4 por 10. De igual manera, se van a cancelar aquí el exponente de 2 con la raíz cuadrada. Y queda el 4 de afuera por el 5 más el 4 de afuera aquí por el 5 de adentro de la raíz cuadrada. Multiplicando 4 por 10, 40. 4 por 5, 20. Más 4 por 5, 20. Tenemos entonces que 40 a un lado queda igual a 40 al otro lado. Cuando los dos números son iguales, podemos clasificar esto como un ángulo recto. Right? Triangle.